Le damos gracias a Dios, hermanos. Queremos en esta noche tocar el tema que hemos titulado La bendición e instrucción de Dios a Noé para vivir en un mundo nuevo. La bendición e instrucción de Dios a Noé para vivir en un mundo nuevo. Estamos en el capítulo 9 de Génesis. Todo este capítulo tiene en su propósito general el pacto de Dios con Noé y la creación. Ese sería el tema principal de todo el capítulo, pero hoy vamos a ver lo que hemos titulado La bendición e instrucción de Dios a Noé para vivir en un mundo nuevo. Génesis capítulo 9, versículo 1 al 4. Génesis capítulo 9, versículos del 1 al 4. Dice la Biblia, hermanos: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que se mueva sobre la tierra y todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra que es verdad, Señor. Gracias por tu amor, tu fidelidad. En esta tarde te bendecimos, rogamos que tu palabra, Señor, quede sembrada en nuestra mente, en nuestro corazón, y sea señal, Señor, de que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Que esta tarde se cumpla el propósito tuyo y que tu nombre sea glorificado y exaltado, pues ese es el único deseo, Padre, de nuestro corazón. Amén, amén, amén. Vamos, hermanos, la aplicación de la palabra de Dios es una parte vital en nuestra relación personal con Dios. Es la evidencia de lo que estamos obedeciendo. Las palabras de la Escritura nos gritan por la carta de Santiago: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ahí en Santiago 1:22 está esta referencia. La aplicación entonces comienza, la aplicación de la palabra de Dios comienza al conocer y entender la palabra de Dios y sus verdades eternas. Así lo ha esperado Dios de Dios de toda la humanidad, y que al conocer y entender sus verdades eternas se aplique en la vida de todas las personas. Una buena aplicación se centra en la verdad de la palabra de Dios. Se debe enseñar a todo creyente lo que debe hacer con lo que está estudiando y lo debe motivar a responder a lo que Dios le está enseñando. Entonces, estudiar la Biblia verso por verso o tema por tema es la mejor forma de predicar las Escrituras. Y también es esencial para una buena aplicación de las Escrituras, por lo que es esto lo que hacemos en cada prédica. Hasta el capítulo 8, amados hermanos, del 1 al 8, de forma general, hemos visto al Creador, el principio de todas las cosas y la creación. Vimos el engaño de Satanás al hombre creado, Adán y Eva, el acto de justificación de Dios hacia el hombre con el sacrificio de los animales y la vestimenta que le puso a Adán y Eva, la genealogía de Adán y de Caín, el juicio del hombre y el mundo, la declaración de Dios del plan de redimir la humanidad, el aumento paulatino de la maldad del hombre. Vimos también el mensaje de salvación dado por Dios a Noé, el juicio del diluvio,
Vimos también el cumplimiento de la salvación con Noé, que era una promesa de Dios, la salida de Noé del arca, tema en el que analizamos la última vez, el último miércoles del año pasado, y hoy continuamos con nuestro estudio de Génesis, pero ahora a partir del capítulo 9, donde hemos titulado La bendición e instrucción de Dios a Noé para vivir en un mundo nuevo. Podemos decir también que en incontables ocasiones, hermanos, en la Biblia vemos a Dios mostrando su amor y su paciencia hacia los seres humanos para salvarlos. Aun cuando Dios se percata de que la gente se inclina hacia el mal, continúa intentando rescatarla. Cuando pecamos o cuando nos apartamos de Dios, sin duda merecemos ser destruidos. Pero Dios ha prometido que nunca más destruirá toda la tierra hasta el día de Jesucristo, cuando Él regrese para destruir para siempre todo el mal. En Génesis 8, 21 al 22, Dios había declarado una promesa a Noé y a toda la humanidad, y dice ahí que Génesis 8, 21, 22, al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud. ¿Dónde empieza el problema? En la juventud. Ay, chamaco, ¿verdad? Desde la juventud. Dice: ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entonces Dios se agradó del sacrificio brindado por Noé. En este capítulo 8 lo leímos, y Dios declaró una promesa a Noé de no volver a maldecir la tierra por causa de su nombre, y no destruir a todo ser viviente por causa de esa justicia de Dios, la santidad de Dios, ¿verdad?, que es atacada por el pecado y la maldad. Entonces Él establece estaciones para controlar las lluvias, los climas, las estaciones, y vemos que cada uno de estos cambios de estaciones son un recordatorio de esa promesa, más aún cuando aparece la señal del arco iris. A partir de ese momento, entonces, Dios se compromete por sí mismo con el hombre, no desiste de relaciones con el hombre pecador. Dios establece un pacto y una nueva manera de relacionarse con el hombre. En Génesis 9, entonces, que es el tema del día de hoy, como tema principal, iniciando los primeros 4 versículos, vemos el pacto de Dios con Noé y la creación, que es el nombre general de todo este capítulo, pero hoy continuamos viendo solamente el tema del versículo 1 al 4, que hemos titulado La bendición e instrucción de Dios a Noé para vivir en un nuevo mundo. Y aquí vemos, hermanos, en estos 4 versículos que leímos, 3 aspectos. Primero, la bendición a Noé, el efecto de Noé y sus hijos en una tierra nueva con los animales, y la instrucción a Noé. Así que vemos primeramente lo que dice la Escritura acerca de la bendición a Noé en el versículo 1, y dice la Escritura: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenar la tierra. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo esas palabras, la palabra fructificad y multiplicaos. Tenemos que entender que para poder interpretar estas palabras, fructificad y multiplicaos, que al mundo que no entró del arca fue significativamente diferente al mundo que él conocía antes. Recuerden que todo había sido anegado por el agua, estaba totalmente todo destruido, y salvo Noé, y qué tremendas cosas ha de ver el visto de destrucción en toda la tierra. Así que este mandato de fructificad y multiplicaos se dirige directamente, o tiene la connotación de que él tenga familia
y él pueda procrear en abundancia. Dios dijo a Noé el mismo tipo del mandato y la bendición que él dio a Adán en el principio de la creación en Génesis 1:28. Si leyéramos Génesis 1:28, vamos a ver que es la misma bendición, con algunos cambios que vamos a analizar hoy, que le dijo también Dios a Adán y Eva. Dice Génesis 1:28, los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Algunos traducen sojuzgarla. Esta bendición divina de Génesis, aquí en el Antiguo Testamento, aparece vinculada con frecuencia al don de la fecundidad, como también vemos en Génesis capítulo 17, en el 22, en el 26, en el 28, en el 49 y aún en parte del libro de los Salmos, en el Salmo 128. Y cuando se menciona esto de fructificad y multiplicaos, tiene la connotación también de la fecundidad. ¿Por qué fue esto, hermanos? Porque Noé esencialmente comenzó todo de nuevo. Ahora bien, hermanos, debido a que en ese momento la tierra debía ser poblada de nuevo por Dios, de ser poblada, por Noé, Dios permitió que se casaran entre hermanos. Además, lo que había transgredido la genética, porque recuerden que en el capítulo 6 vinieron los gigantes Nefilim, que fue una transgresión de la genética por medio de los ángeles caídos, ¿verdad? Con las hijas de Dios, las hijas de los hombres. Y entonces vino una tremenda transgresión genética, al grado que salieron gigantes horrendos con 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies, y la verdad que fue algo terrible. Pero esta generación de Noé, recuerden las palabras de Dios a Noé, que él era perfecto en sus generaciones, por lo tanto la genética de Noé no había sido transgredida. Seguramente sus hijos, ¿verdad?, escogieron mujeres puras, limpias, y podemos decir esto porque ellas, cuando viene el Evangelio a través de Noé, al incitarles a que entren en el arca, tal vez alguna de las esposas de Noé pudo haber dicho: yo no voy, pero al final todas entraron junto con los hijos de Noé y fueron salvas, por lo cual podemos ver, hermanos, la grandeza de Dios, su bondad y su misericordia. Debe recordarse que una de las intenciones de Dios, además, era preservar la vida en la tierra, además de establecer una regularidad en la vida de la tierra. Hay un orden en el universo y en el planeta Tierra, y ese orden que nosotros vemos aquí en Génesis ha sido establecido por Dios y permanecerá al fin por los siglos de los siglos. Eso es posible porque hay no solo un diseño, sino además un diseñador que no ha omitido ningún detalle en su magnífica obra. Vemos también que si bien el mandato dado a Noé se asemeja mucho a lo que Dios le dijo a Adán al principio, hubo algunos cambios. Si nosotros analizamos, vamos a ver rápidamente cuáles fueron los cambios. Por ejemplo, a Noé y a sus hijos les dijo Dios: fructificad, multiplicaos y llenar la tierra. Esas 3 palabras, hermanos, hablan de propósito. Hablan de propósito. El propósito de ellos era fructificar, multiplicar y llenar nada más que la tierra. Al hombre creado, es decir, Adán y Eva, cuando Dios los crea, ahí en Génesis 1:28, les dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Si se dan cuenta, a Noé le dijo 3 frases, pero a Adán y Eva le dijo 4. La última, que es sometedla, lo cual habla de gobierno. El hombre entonces recién creado tenía gobierno, el cual lo perdió por el pecado, y ese gobierno lo entregó a Satanás. Nosotros lo vemos en Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 10, cuando lleva a Satanás
al pináculo del templo y le muestra todos los reinos de la tierra. Le dice: todo esto te daré si postrado me adoras. Es lo cual habla que el gobierno que tenía el hombre le fue entregado a Satanás. Por eso Jesús no desmintió a Satanás, no le dijo: no, tú no tienes nada. No, sí, él gobernaba todo el mundo. Él tenía toda potestad en la tierra. Entonces, lo primero que vemos es que el hombre perdió esa soberanía, ese poder por el pecado. Cuando les muestra entonces los reinos de la tierra, vemos cómo el hombre se rinde a él, y a través de ese pecado, ¿verdad?, piensa Satanás que Jesús lo va a adorar, pero él, ¿qué le dice? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea, Jesús le respondió a Satanás con la palabra de Dios. Y así es como nosotros debemos de responderle al diablo, hermanos, con la palabra de Dios. Lo que Él te diga, respóndele con la palabra, nada más, no necesitas más. El poder es en la palabra. Y ese gobierno, después que tenía Satanás, lo recupera Cristo. Lo recupera Cristo. Y todos recordamos el pasaje de Colosenses 2:15, cuando dice la Escritura: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces ahí fue cuando Dios, el Señor Jesús, le arrebata ese gobierno a Satanás. Pero ¿qué cree? Aquí viene lo más bonito: que todo este poder que tenía al principio Adán y Eva, que le fue otorgado por Dios, le fue nuevamente regresado a la iglesia. Y ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 19 al 23, dice la Escritura que el Señor le ha regresado ese poder a la iglesia. Así que nosotros hoy ya tenemos, la iglesia, el poder de sojuzgar sobre la tierra. Pero la presencia de Noé, sus hijos y su descendencia tendrían en efecto, además de lo que acabamos de mencionar, en la convivencia con los nuevos animales que soltaron, ¿verdad?, que venían en el arca, en la tierra. Lo que nosotros entonces vemos que pasó después fue el efecto de Noé y sus hijos en la nueva tierra con los animales. Y dice el versículo 2 de Génesis capítulo 9, Génesis 9:2: infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que mueva sobre la tierra y a todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Temor y miedo serían la base del gobierno sobre los animales en la tierra para Noé, sus hijos y toda su descendencia. Hermanos, Dios en Génesis 1:28 había dicho al primer hombre creado: ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero la respuesta de los animales a la presencia del primer hombre creado sería un poder delegado por Dios, es decir, un sometimiento voluntario de los animales. Es decir, que los animales, cuando venía Adán y Eva, no huían corriendo, ni se iban, ni se espantaban, menos tenían miedo, convivían con ellos. Pero cuando viene el pecado, esa relación se destruye. Y cuando viene después el diluvio y que Noé suelta a los animales, ahora el gobierno que tiene el hombre ya no es voluntario. De hecho, ya no lo tiene. Ahora los animales se apartan de nosotros por dos cosas: por temor y miedo. Y si un animal ataca a una persona, es por eso, porque el animal tiene temor y miedo del ser humano. Y eso es porque el hombre perdió esa bendición de parte de Dios al principio, después con el pecado.
Como ya señalamos entonces, la primera bendición dada al primer hombre creado fue el gobierno. Los animales de la creación responderían por la acción del poder delegado en el gobierno del primer hombre. Pero en el caso de Noé y sus hijos, y la respuesta sería por el efecto del temor y del miedo. En todo animal en la tierra, las aves del cielo, así como los peces del mar. Desde ese tiempo, hermanos, hasta ahora, la respuesta de todos los animales al ser humano son temor y miedo. Si usted ve una palomita y sale volando, es porque tiene temor y miedo de usted. Hay un instinto en ellos que les hace sentir que el hombre está lleno de maldad y de pecado. Y esa maldad puede llevarlo a matar a esos inocentes animalitos. Solamente hay que ver a veces gente cómo trata a sus mascotas, ¿no? A los perros, a los gatos, y cómo los golpean y cómo les dicen cosas, porque ya la maldad está dentro del ser humano. Y Dios lo advirtió, que eso sería lo que pasaría. Entonces, el pecado aún está presente, aunque todo inició bien de nuevo, y aunque el hombre sigue siendo imagen de Dios, como dice Génesis 9:6, bueno, además continúa como administrador de la creación. Su dominio surge del temor y del terror y la violencia. Por eso los animales nos temen. Una vez que el Señor establece esos principios, entonces, hermanos, la dieta de Noé y sus hijos en una nueva tierra cambia la dieta. Y dice Génesis 9, del 3 al 4, todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. El verso 2 al 4 constituyen para Noé, de parte de Dios, instrucciones para vivir en la nueva tierra. Y como vimos ya en el verso 1, constituyen la bendición dada por Dios a sus hijos, pero en esta parte de la escritura, ahora Dios les da una nueva dieta. Recuerden que antes Adán y Eva no comían carne. Ellos comían puro fruto, ya ven que habían todos los frutos ahí en el Edén. Ellos comían pura fruta, pero estaban bien sanos. Después ya vino el problema. Empezamos a comer carnitas del padrino y ahí salió el asunto. Por eso Dios ahora en este momento le dice: todo lo que se mueve y vive servirá de alimento. Lo mismo de las legumbres y las plantas verdes. Os he dado todo, pero carne con su vida no comeréis, que es su sangre, dice, no comeréis. Así que del verso 2 al 4 constituyen para Noé, de parte de Dios, las instrucciones para vivir en la nueva tierra. Dios da una bendición, verso 1, verso 2 al 4, Dios da instrucciones. Señala la relación entre los nuevos seres humanos, de donde se va a esparcir toda la generación, y después da instrucciones. En este pasaje entonces vemos claramente la dieta de Noé, de sus hijos y su descendencia, que ha cambiado. Pues Dios les dice, como ya leímos, todo lo que se mueve les es dado para comer. En la dieta vemos lo permitido por Dios para comer y lo no permitido. Dios le permite a partir de ese momento al hombre comer carne de animales, pero sin sangre, que representa la vida. Entonces, aun cuando Adán recibió instrucciones para comer en Génesis 1, y de verdad lo lleva al huerto del Edén y dice: puedes comer de todo árbol, del fruto de todo árbol, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le da una advertencia, ¿verdad? Un mandato y una advertencia. Adán y Eva pecan y caen. En este caso, Noé cambia la dieta, Dios le cambia la dieta, y dice ahora no solamente frutos, no solamente verduras, sino también toda planta verde y todo animal que se mueva. Ningún
tipo de carne estaba prohibida. Sí, de todo tipo de carne comían, hasta marranito se lo comían. Pero cuando viene la ley, la dieta la vuelve a cambiar Dios con Israel, porque lo quiere hacer un pueblo apartado de los pueblos que están ahí, y les da que ciertos animales ya no pueden comer. Y ven cómo Dios, hermanos, va cambiando las cosas, porque después de la ley viene Jesús, le muestra en el libro de los Hechos, ¿verdad?, a Pedro en el capítulo 10, le muestra en una visión un montón de animales inmundos, y le dice Dios a Pedro: ve y come. Y dice Pedro: nunca hemos comido un animal inmundo. Y dice: no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Y después viene Jesús y lo cuestionan con el alimento, y les dice Jesús: no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale lo que... Y dice el autor, el autor del Evangelio, Mateo, dice: estas palabras las dijo Jesús haciendo limpios todos los alimentos. Todo que es... ¿Por qué están peleando que si hay que comer algo? No, que Jesús todo eso lo permitió de nuevo y Dios lo santificó. Pero bueno, hay gente que como no lee la Biblia completa, nada más lee lo que le conviene, pues interpreta mal. Y ese es el error, hermanos. ¿Se dan cuenta por qué empecé diciendo que la mejor forma de estudiar la Biblia es verla verso por verso, tema por tema? Porque de esa forma no solamente tomamos un versículo como pretexto, sino que tomamos todos los versículos y todos sus contextos para extraer la verdad dada por el Espíritu Santo a sus hijos. Y además viene Pablo y dice que cuando comemos a través de la oración, santificamos los alimentos. ¿Y saben por qué? Porque en la carta a los corintios salían al mercado y vendían carne, y ellos sabían que era carne sacrificada a los ídolos, y decían: Pablo, es que nos están vendiendo carne sacrificada a los ídolos. Y le dice Pablo: nosotros sabemos que un ídolo no es nada en este mundo, y además por la oración los alimentos son santificados. O sea, eso Dios ya lo había considerado desde antes. Él ya sabía que todo eso iba a pasar. Es más, el carnicero al que le compras, a menos que sea mi hermano, ¿verdad? Toño, pues es un pagano, y él va a ofrecer su venta a un ídolo. Entonces, la gente, hermanos, miren, de verdad, me da mucha tristeza, porque se está peleando por el árbol de Navidad. Te está tragando carne de paganos, carne sacrificada a los ídolos, porque el carnicero que no es cristiano dice a su ídolo que lo bendiga, y bendiga su venta y bendiga su carne, y tú vienes y le compras. Entonces, cuando tú entras en esos aspectos legalistas y religiosos, pues te vas a salir con chichones por todos lados. Porque además la ropa que te pones, ¿qué crees? También es una moda pagana. El pantalón de mezclilla, la corbata, el traje, la forma como te pintas, el jabón con el que te bañas, el shampoo. El de la Colgate se declaró satánico. ¿Y a poco porque te salieron los dientes te salen demonios en la lengua? O sea, hermanos, de verdad la gente está perdiendo el enfoque de las cosas que realmente al Señor le interesa. A Dios no le interesan esas cosas triviales. Esas cosas no tienen ningún valor. Por eso decíamos el domingo: ¿usted cree que el diablo se va a detener contigo porque te vea con falda larga o te vea con pantalón? Pues no. El diablo va a venir sobre toda persona, y si puede, lo va a matar, robar y a destruir. A él no le importa si te pintas o no te pintas. No lo vas a espantar porque no te pintes. Mujer, si no te pintas, ¿no vas a espantar al diablo?
Y si te pintas, pues menos, porque dice, hasta vas a tapar tus defectos. Entonces, hermanos, de verdad, la gente, el diablo la tiene tan engañada en el legalismo que no puede ver estas verdades. A Dios no le interesa si usas velo o no usas velo. La Biblia dice, en la primera carta de los Corintios, que el velo natural es el cabello. A la mujer Dios le ha dado un velo natural que es el cabello. ¿Por qué Pablo mandó a que se pusieran velo? Porque entraron unas mujeres que eran sacerdotisas de los templos que se habían convertido y ellas entraron pelonas. Porque las sacerdotisas de Diana, los efesios y de todos esos ídolos, ellas, además de prostitutas, se rapaban la cabeza. Entonces Pablo le dice, pónganse un velo por causa de los ángeles, o sea, por respeto a la autoridad que está por encima de ustedes, que son los ángeles, porque la autoridad que está por encima del hombre es Dios. Y así como para el hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello, para la mujer es honroso. Hermanos, es que la gente, yo no sé, no lee la Biblia, de verdad no la lee. Y si la lee, no la lee sistemáticamente, es decir, de una forma ordenada. Por eso se fijan en todo, menos en ellos mismos. Hermanos, cuando Dios prohíbe comer la sangre de animales, esto apunta o se refiere a no hacer pacto con nada que no sea Él. O sea, no está hablando de una forma literal. Miren, hermanos, si vamos a interpretar literalmente la Biblia, bueno, entonces la Biblia también dice, te lo voy a recordar, que si tu ojo es ocasión de caer, que te lo saques. Y yo no veo tuertos en el Evangelio. Y sí veo un montón de ojos alegres. Y también dice que te cortes la mano y que te cortes el pie. ¿Y por qué no hacen eso? Hermano, porque la gente interpreta la Biblia a su manera y no como debe de ser. Por eso hay que aprender. Hay una ciencia teológica que se llama hermenéutica, la ciencia teológica de la interpretación bíblica. Ahí aprendemos. Pedro, cuando cante el gallo, me negarás 3 veces. Y la gente está pensando que ahí en Jerusalén se oyó. Y no saben que el gallo para los judíos era un animal inmundo. Por lo tanto, no había gallos en Jerusalén. Entonces, ¿qué era lo que se refería a la Biblia? A que a las 6 de la mañana se hacía el cambio de guardia y se tocaba una trompeta, que era la anunciación del cambio de turno de los soldados, a lo que le llamaban el canto del gallo. Ya ven, hermanos, pero mucha gente está pensando que ahí que estaban los gallos, así como aquí en México, en los ranchos, ¿no? Hermanos, de verdad. Por eso, la mejor forma de interpretar la Biblia es que nosotros leamos el contexto del pasaje y veamos el contexto cultural, histórico de la época. Nos hagamos preguntas como: ¿a quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Y entonces vamos a tener una correcta interpretación bíblica. Si no, nos vamos a creer todo cuando a veces hay cosas que ni siquiera nos aplican a nosotros. Por ejemplo, muchas cosas del Antiguo Testamento no nos aplican a nosotros. ¿Por qué? Porque fueron dadas a Israel. Habló Dios a Israel. Le dijo Dios a Israel: ¿tú eres Israel? ¿Eres israelita? ¿Eres hebreo? ¿Eres judío? No, lo más que eres es tlaxcalteca, mexica, totonaca, olmeca. Pero no eres israelita, hermano, por piedad. Si tú, yo siempre he dicho, si encuentras una carta en la calle que dice: Juana, te fuites y me dejates, bueno, pues tú ni eres Juana, ni te fuites, ni lo dejates. ¿Sí o no? Entonces, si esa carta no es para ti, ¿tú por qué te la vas a adjudicar? Si en ese testamento tú no estás ahí, pues ¿para qué lo agarras? Si hay un Nuevo Testamento, ¿dónde está tu nombre? Pero la gente siempre se va al Antiguo Testamento y lee.
mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Bueno, ¿a quién se lo dijo? A Josué. ¿Tú eres Josué? No, tú no eres Josué, esto no es para ti, es para Josué. Porque al estar bajo la ley, tenían que cumplir los mandamientos y los preceptos, porque si no había maldición, entonces Josué no había podido conquistar la tierra. Por eso Dios lo manda a esforzarse, a ser valiente. Pero nosotros en Cristo, Él lo hizo todo. Súbete a la barca con Él y paséate con Él, ya. ¿Y qué tienes que hacer? Nada. Nada, porque el Espíritu Santo siempre, a lo que ha nacido de nuevo, los va a llevar a hacer lo correcto. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de gracia. No estamos aquí por buenos, no estamos aquí por nuestros méritos. No estamos por nuestros méritos. No pienses que porque hoy sí oraste y ayer no oraste, hoy sí te consideró Dios y ayer no te consideró Dios. No, es que tú no puedes hacer nada para agradar a Dios. Para agradar a Dios, nosotros solamente tenemos que creer en el Hijo. Creemos en el Hijo y se nos adjudica su justicia. Si Él cumplió toda la ley, el Hijo cumplió toda la ley, nosotros la cumplimos en Él, por la fe en Él. Por eso fuimos declarados justos, santos y sin mancha delante de Él desde antes de la fundación del mundo. A eso se le llama gracia. Pero hoy la gente en el falso evangelio de las obras y de los méritos está pensando que si no hace las cosas le va a ir mal. Como si Dios estuviera esperando a ver a qué horas fallas para agarrarte a cuerazos. No, hermanos, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, el mismo que salvó a Noé, el mismo que ha salvado a todas las gentes en las generaciones, es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Y como hemos expresado, ahorita empezando nuestro tema, Dios siempre está buscando la comunicación con el hombre, la comunicación con el hombre, el llevarle el perdón al hombre, el salvarlo, siempre. Por eso Pablo, hermanos, cuando escribe a la iglesia más espiritual, la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 8 y 9, les dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es, o sea, no hay mérito para obtener esto. Esto no es de vosotros, dice, es un regalo de Dios. A ver, te dan un regalo y le dices al que te lo dio: ¿cuánto te debo? ¿Eso haces? Pues eso es lo que hace la gente que no cree en Jesucristo. El Señor le da un regalo y le pregunta: ¿pero qué hay que hacer? ¿Me voy de rodillas? ¿Cargo el muñeco? O sea, ¿qué hago? Nada, no tiene que hacer nada. Todo lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Claro que lo correcto es lo bueno, lo que Dios desea es que hagamos lo correcto. Pero debemos de perseverar en oración, debemos tener una disciplina de leer la Escritura, mantenernos en esa comunicación y comunión con Dios, y el Espíritu Santo que nos guía a la verdad, el Espíritu Santo que gobierna nuestras vidas, Él siempre nos va a dirigir de una forma correcta. Nos va a hacer tomar las decisiones correctas, nos va a hacer, pero eso lo va a hacer Él. Tú haz lo que te corresponde, solamente da tu oración todos los días, lee la palabra de Dios todos los días, déjate dirigir por la palabra de Dios y no te vas a equivocar. La vas a obedecer. ¿Por qué desobedecemos? Porque estamos apartados de Dios espiritualmente, no leemos, no oramos. Pues ¿cómo entonces vamos a saber? ¿Cómo vamos a ser dirigidos? ¿Cómo vamos a ver lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada, lo que tengo que hacer o no tengo que hacer, si no leo la Biblia y no conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo? Por eso la Biblia, hermanos, es el acto de Dios de amor,
de gracia y misericordia más grande dado al ser humano. Porque a través de la Biblia sabemos lo que Él quiere que nosotros hagamos, sabemos su voluntad. Y su Espíritu Santo, al estar leyendo, nos lleva a la obediencia. Entonces, el problema que tú y yo tenemos cuando desobedecemos, no hacemos lo correcto, es porque no oramos y no leemos, nada más. No crecemos espiritualmente, entonces somos siempre niños. Ay, es que ahí no hay amor. Son mendigos del amor. Tienes a Cristo, sí, tú no necesitas amor, estás lleno de Cristo y Cristo es la fuente del amor. Lo que tú necesitas es dar el amor que tú dices tener. Porque tú dices tener a Cristo, entonces tienes que tener amor, entonces no tienes que estar mendigando amor. Tú tienes que darlo. Hermano, ¿cómo está? Hermanita, Dios le bendiga. O sea, tú tienes que desbordarte. Pero la verdad es que por ahí luego hay un cada. Lo ves, no sabes si está triste, si está enojado, o lo acaban de robar, o no sabes. Pero siempre trae su cara de tlacuache. No sabemos si le quedó la cara de testimonio, pero rogamos a Dios que se la cambie. Que ojalá un día le saquemos una sonrisa. Porque qué bárbaros. Pero dicen que son cristianos, que están siguiendo a Cristo. Yo no me imagino a Cristo, hermanos, así con tu cara, ¿eh? Yo no me lo imagino así al Señor. Yo no me imagino a Cristo con tu carácter, ni con tu actitud. No, hermanos, nosotros tenemos que ser como Él. Por eso es que urge, así como dice la canción, urge que dejes tu carácter, tu mala actitud. Urge, de verdad. La vida humana, hermanos, es muy importante que nosotros la vivimos de acuerdo a los principios de Dios. Dios le permite al hombre comer animales, pero sin sangre, que representa la vida. ¿Y qué tan importante fue esta prohibición? Hermanos, que mire, esta frase de la carne con su sangre se usa 424 veces en la Biblia. En 357 versículos separados. A veces en algunos se repite, por eso son 424 veces. Y al menos estas cifras en la traducción Reina Valera 60, porque hay otras traducciones, pero en la Reina Valera esa es la cifra que los estudiosos han encontrado de esta frase. Así que la vida humana desde ese día hasta ahora se nutre por medio de la muerte de otros, pues la muerte de los animales del campo sustenta al hombre que come su carne. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque esto apunta a Cristo, porque en el Nuevo Testamento vemos que la vida del hombre depende de la muerte del Cordero de Dios. Jesucristo, el Mesías, y comiendo su sangre y bebiendo su sangre, comiendo su carne y bebiendo su sangre. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús allá cuando estaba la celebración de la Pascua? Este es el pan de mi carne, esta es la copa de mi sangre. Cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que el Señor venga. Y en otro pasaje dice que el que no coma de su carne y no beba de su sangre, no será salvo. En Juan capítulo 6, versículo 54, Jesús da esas palabras. El que no come de mi carne y no toma de mi sangre, no puede ver la vida eterna. ¿Y saben qué pasó? Que los religiosos de la época, de hecho eran seguidores, de Jesús, se apartaron, hermanos, se apartaron de Jesús porque pensaron que Jesús estaba diciendo herejías. ¿Quién iba a comer su carne? ¿Quién se iba a atrever a beber su sangre? Ay, hermanos, de verdad, qué triste es cuando la gente no entiende las cosas espirituales.
¿Qué estaba diciendo Jesús en Juan 6:54? El que come de mi carne y bebe de mi sangre, que quien cree en Él de todo corazón tiene vida eterna. El que cree en Él. ¿Por qué? Porque Jesús es el verbo, o sea, Él es la palabra. La palabra es el alimento espiritual. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esas palabras las escribí en un libro llamado la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento. Cuando tú lees la Biblia, estás comiendo espiritualmente, estás alimentando tu espíritu. No está diciendo que ellos entendieron, porque no saben interpretar las palabras de Dios, la Escritura, que tenían que comer su carne literalmente. Lo que decíamos hace rato, la gente interpreta cosas literales que no deben ser interpretadas así. No, Jesús les estaba diciendo que creyeran en Él, en sus palabras, porque Él es la palabra, Él es el verbo, Él es el alimento espiritual, el maná que descendió del cielo. El que coma de mi carne, está diciendo el que lea la Biblia, el que beba su sangre, crea en el pacto que yo voy a hacer al morir, derramar mi sangre, dice, tiene vida eterna. ¿No sabían entonces estos individuos, hermanos, que esto apuntaba a la obra redentora del Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo? Cristo sería el sacrificio final, total y perfecto para la salvación de los pecadores. Para la vida física el hombre puede comer de todo, pero para la vida espiritual solo Cristo es necesario y suficiente, es decir, su palabra. Siendo entonces propicio para todos los pecadores que en acción de gracia, acción de arrepentimiento, perdón, de fe y gracia, recibirán entonces la justificación, la reconciliación con Dios y la vida eterna. Así vemos que cuando Dios prohíbe comer la sangre de animales, apunta o se refiere a no hacer pacto con nada que no sea Dios. ¿Verdad? En la antigüedad nosotros leemos que los sacerdotes, que la gente idólatra se tomaba o se comía, que es lo mismo, la sangre de los animales en un rito hacia sus dioses. Y Dios, anticipando todo eso, porque Él en su preconocimiento sabe todas las cosas, le prohíbe comer carne con su sangre, porque los judíos, al salir, ¿verdad?, y ver a las demás naciones, cuando Dios les entrega la ley, ellos iban a decir, no podemos hacer eso, comer la sangre, porque eso es un símbolo de que nosotros estamos pactando con los ídolos. Por eso la prohibición, porque eso apuntaba a Cristo. Él iba a derramar su sangre para hacer un nuevo pacto en su sangre. Pero inventan un montón de cosas. Pobre moronga tan rica, no se la quieren comer. Bueno, ya cada quien, hermano, si a la gente no le gusta, pues no se la coman, ¿no? A mí no me gustaban las lentejas con plátano, no se la coma, hermano. Pero no diga, no, es que Dios dice. Quédate allá. Hermanos, Dios en su previo conocimiento sabía que las nuevas generaciones en rituales con sangre harían pacto con falsos dioses, comiéndosela y bebiéndosela. Así que el Señor con anticipación dio la prohibición, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, pues la sangre del Mesías sería el medio del nuevo pacto, como referimos en lo señalado de Juan 6:54, cuando Jesús dice, nadie que no coma de mi carne y no bebe mi sangre verá la vida eterna. Hermanos, de esa manera nosotros nos damos cuenta que a veces tenemos
falsas enseñanzas en nuestra vida y las tenemos que quitar. No hay peor problema en un ser humano, hermanos, que se le dé una verdad y no la quiera corregir. En el Salmo 72:11 declararían las Escrituras: todos los habitantes de la tierra se postrarán delante de Él, todas las naciones le servirán. ¿Por qué? Porque todo ahora descansa en un pacto de gracia basado en la sangre del Cordero. Salmo 72:11. Entonces el hombre, hermanos, había perdido la bendición de Dios y su posición como el Señor de la creación, pero la gracia lo restaura y lo reintegra. Y esas, hermanos, son las bendiciones e instrucciones a Noé para vivir en un mundo nuevo. Finalmente, hermanos, decimos, como estudiamos entonces, después del diluvio, la población mundial quedó reducida a 8 personas. Después del diluvio, lo único que había en la tierra, 8 personas. Y Dios bendice esa nueva humanidad de 8 personas y da la orden de fructificad y multiplicaos. Y se repite nuevamente las frases de Génesis 1:28, como vimos, para que el propósito original de Dios se cumpliera de nuevo. Por eso Jesús dice, hermanos, o se describe de Jesús, o se habla del Señor en Apocalipsis, en muchos libros, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, estos principios no han cambiado. Dios quiere que regresemos al diseño original. Y toda la obra redentora tiene ese propósito. Por eso cuando en Apocalipsis, ¿verdad?, en el libro de Daniel, en el libro de los profetas, vemos que el hombre está cohabitando con los animales. Y dice, el león estará con el cachorro, el niño con la serpiente. Entonces se describe un mundo nuevo donde los animales, como quería Dios en el Edén, convivieran con el ser humano. Ahora sí, si tienes un león en tu casa, nadie te va a decir nada. Si tienes un tigre, si traes una boa enredada en el cuello así, nadie te va a decir nada. La boa no te va a hacer nada, no te va a apretar, no te va a matar a comer. El cocodrilo no te va a hacer nada, hasta te vas a subir en el león. Porque Dios quiere, hermanos, que regresemos siempre al diseño original. Estas son entonces las bendiciones e instrucciones, hermanos, para vivir en un mundo nuevo. Así Dios da nueva oportunidad a la humanidad sobreviviente de Noé, su esposa, sus hijos, sus esposas, así como toda la descendencia que se producirá después en este mundo nuevo. El teólogo Herbert, así como el Gerber, ¿verdad?, pero con H, Herbert C. Leupold, así, aunque se lee de otra forma en inglés, Leupold, dice, además de esto, las palabras fructificad y multiplicaos está en ellas el mandato divino de llenar la tierra. La población no debía concentrarse en unos pocos lugares, sino que debía esparcirse de modo que la tierra no permitiese áreas sin ocupar ni cultivar. Y que eso forma parte de las bendiciones, implica el impartir los dones que el hombre necesita para cumplir esa responsabilidad con éxito. Es sorprendente, dice el teólogo, que después del diluvio, la nueva hoja de fruta bajo la cual la humanidad está avanzando ya no incluye el orden original de sojuzgar la tierra. Vemos también que es muy probable que la razón de no incluir esa orden de sojuzgar y señorear, como se traduce también al español, como lo mandó Dios a Adán sobre la tierra, se debería a que el hombre había perdido la capacidad de hacerlo. El hombre, por el pecado, perdió la capacidad de gobierno.
El pecado seguramente había debilitado al hombre hasta el punto de hacerle perder la posibilidad de gobernar la tierra adecuadamente. Esto incluiría la entrada del temor y el miedo de los animales de la creación hacia el hombre, como la base del gobierno humano sobre todo lo que Dios ha creado. Y dice, después de la caída, Dios tuvo que imponer que todo animal sintiese temor y miedo del hombre. El temor de los animales en la presencia del hombre es otra de las maneras de cómo Dios le recuerda al hombre su pecado y cómo ha empañado la imagen de Dios que el hombre posee por ser creación. Como ya mencionamos entonces, hermanos, la entrada del pecado debilitó grandemente al hombre. Pero antes de la entrada del pecado, el mundo animal estaba voluntariamente sujeto al hombre. Todos los animales de todas las razas venían al hombre sin ningún problema. Con la entrada del pecado, los animales huían de su presencia. Hay algo que tienen los animales: ellos huelen el miedo. Lo peor que puedes hacer es tenerles miedo, porque te van a atacar. Los animalitos, se ha comprobado científicamente que al oler a un ser humano pueden detectar el cáncer. Así como pueden detectar las drogas, ¿verdad?, que están metidas en ciertos lugares, los animales también, oliendo al ser humano, pueden detectarle las enfermedades. Incluso, aunque es algo inexplicable, se ha sabido que animalitos que tienen un familiar, un dueño enfermo y tienen una convivencia muy grande con él, hasta cuando muere el paciente, muere también el perro o el gato. Es algo increíble. Nadie se puede explicar eso. Y en ocasiones ellos, cuando están cerca de nosotros, nos avisan del peligro. Hasta hay videos en internet como está una señora sentada en una mecedora y su perrito está al lado, se para el perro, empieza a voltear y le ladra y le empuja, y cuando le empuja cae el techo. ¡Pah! Pero si eso le asombra, los gatos, hay videos que están al lado de su dueña en la cama en la noche y saben discernir a los espíritus. En el antiguo Egipto, ¿verdad?, que es una mitología, pero bueno, nada más como referencia, los gatos eran divinos porque sabían que ellos según podían ver a los dioses. Así le llamaban a los demonios, yo creo. Pero hermanos, los animales tienen un instinto maravilloso. Nada más que nosotros los seres humanos por el pecado transgredimos todas esas cosas que eran bendición para nosotros. Así que, como vimos a través de este estudio, el hombre ocupa la posición de un verdadero gobernador de Dios en la tierra. Por lo tanto, todo lo que está pasando en la tierra, porque a veces dicen, es que si Dios existiera, no habría mal en la tierra. No, es que el mal no está afuera, el mal está dentro de ti. ¿Y por qué Dios no acaba con el mal? Porque a ti te mataría primero. Pues si el mal está dentro de ti, pues a ti te mata. Por piedad. Es esa ignorancia a veces de la gente. Y le damos gracias a Dios por la palabra, porque la palabra nos enseña todo eso. Entonces, si Dios existiera, ¿por qué permite el mal? Porque el hombre está gobernando. Pero el día que Cristo tome el gobierno sobre la tierra, todo eso se va a acabar. Él va a juzgar con vara de hierro. Él va a juzgar con justicia. El que no obedezca va a tener su merecido. Entonces, hermanos, solamente esperemos la gloriosa venida de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Hoy batallamos con las injusticias que estamos experimentando en la tierra, pero un día va a haber un reino justo donde reinará la justicia. La gracia, entonces, y no el castigo, es la base de relación de Dios con el hombre.
No desechemos esta gracia que fue manifestada en su plenitud en Jesucristo. ¿Todos recuerdan el Evangelio de Juan? Miren lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 17. Juan, capítulo 1, versículo 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tantas religiones, hermanos, tantos sistemas de pensamiento, tantas filosofías. La pregunta es, ¿quién tiene la verdad? ¿No? ¿Por qué no nos dicen eso? Bueno, cuando la gente te pregunte quién tiene la verdad, llévalo a Juan, capítulo 1, versículo 17, porque ahí dice que la verdad viene por Jesucristo. Y la gracia, el don inmerecido. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie puede orar a Dios, nadie se puede acercar a Dios, dice Jesús, si no es por mí. Entonces, si tú te quieres acercar usando un intermediario como San Goloteo, Santa Catarina, Santa Petronila, o como tú le llames, usando el nombre de un apóstol, bueno, tampoco por eso te va a oír Dios, porque Dios nos oye solamente a través de la intercesión de su Hijo Jesús. Por eso antes de orar, cuando empieces tu oración y te acerques al Padre, siempre tienes que decir, Padre, en el nombre de Jesús, me acerco a ti. Porque es solamente el nombre de Jesús el que nos da el poder para entrar confiadamente al trono de la gracia. Y por eso dije siempre, porque a veces oramos, pero no nos acercamos por los medios correctos. Y ya le estás pidiendo la pantalla, le estás pidiendo el coche y no te has acercado en el nombre de Jesús. Dios no te está escuchando. Porque no estás usando el nombre que es sobre todo nombre, en el que se dobla la rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Tienes que acercarte a Dios y decirle, Padre, en el nombre de Jesús me acerco a ti por esto, porque ya no aguanto a Chencha, ya no aguanto al Felipe, ya no aguanto a Godofreda, mi hija. Ya, Señor, o te la llevas o te la mando, pero hacemos algo. Pero hermanos, todo en el nombre poderoso y santo de Jesús. Por eso, hermanos, solamente hay una declaración: bendito sea el nombre de nuestro Señor, Salvador y Dios Jesucristo. Es su nombre, a Él la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.